Buenas tardes a todos los que están conectados. Realmente darle las gracias por estar aquí presente y con ustedes con las palabras para empezar este congreso. Ir juntos es comenzar, permanecer juntos es progresar, trabajar juntos es triunfar. La pregunta que todos nos tenemos que hacer ahora es ¿cuándo comenzamos? Pues estamos empezando ahora, ya que el Ultimate es el deporte que nos une. Y en este momento es cuando más unidos debemos estar para poder vencer la adversidad en la que estamos. Dándole muchas gracias a todos, vamos a dar inicio al Congreso, en el que vamos a tener expositores nacionales e internacionales, ¿sí? Donde nos van a compartir sus diferentes puntos de vista en cuanto a experiencias, trabajo profesional, entre otras. Así que queremos darle la bienvenida al expositor del día de hoy, Sebastián Amaya, y darles inicio de congreso y por favor que pudieran participar a las demás charlas. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a los que están aquí. La idea de esto es, como decía José, empezar a construir cosas juntos. Y la exposición de hoy trata de la experiencia vivida el año pasado en el Mundial de Alemania. La titulamos Abriendo Caminos precisamente al ser la primera participación panameña en un Mundial, pues es un camino que se abre y que vamos a seguir construyendo. Entonces, pues los invito a vivir conmigo esto que se llama Relatos de la primera participación panameña mundial. Les pido porfa a los que entren con el micrófono cerrado, si lo pueden mantener así. Las preguntas mediante el chat y las vamos a ir respondiendo, ¿vale? Vamos a tener un periodo de la exposición, vamos a tener un periodo intermedio de preguntas y un periodo final de exposición. Entonces, utilicemos el chat para hacer las preguntas puntuales. Hoy voy a narrarles la historia que durante algunos días vivimos 13 compañeros que teníamos una ilusión colectiva y era representar a Panamá en el mundial de este deporte que nos hace vibrar. Cuando yo les pedí a los muchachos que hicieran unas notas de voz para ver por qué estaban o por qué querían participar en un mundial, el denominador común fue representar a Panamá. Y eso pues era bastante valioso en el sentido de identidad de un país. No todos los que fuimos somos panameños, pero de nacimiento, pero yo creo que en general sí de corazón representamos al país como que con la gallardía como si hubiéramos nacido acá. Entonces, de ahí surgió la idea de representar a Panamá, de tocar la puerta para ir por primera vez a un mundial. El mundial fue en Heidelberg, Alemania, del 13 al 20 de julio del año pasado, como les contaba, y en la categoría sub-24. Todo empezó con un sueño que era participar por primera vez, pero además pusimos algo que se llama voluntad para tratar de completar eso, porque realmente teníamos que hacer algo. O sea, Panamá había tenido ciertas participaciones internacionales esporádicas de equipos, pero no ninguna participación en un mundial, y cuando surgió esa idea, digamos que lo accionamos para que sucediera, porque muchas veces pasa que las cosas se quedan en proyectos intermedios que tenían muy buenas intenciones y demás, pero no se concretan. Entonces nosotros nos enfocamos y luchamos muchísimo para poder concretar ese proceso. Todo surgió, como les decía, como una idea, este camino intrincado que fue este proceso, surgió como una idea a la cual le dimos gestión, una autogestión, debido a que en ese momento en Panamá había una coyuntura de dos juntas directivas, una entrante y una saliente, justo en ese momento, y no teníamos la posibilidad de que el proyecto, digamos, estuviera en el radar de ninguna de las dos. Por obvias razones, ninguna de las dos se iba a poder hacer cargo del proceso como tal. Entonces empezamos una autogestión
establecimos un equipo técnico, que ya lo vamos a profundizar un poquito más adelante. Presentamos el proyecto, recibimos el aval, empezamos la consecución de los recursos, que fue, digamos, la parte, yo creería, más difícil, junto con la preparación, y pues realmente después de eso fue que llegamos al Mundial. Pero la idea surgió de este personaje que ustedes ven aquí, que es el capitán del equipo, fue el capitán del equipo, se llama Luis Felipe Celi, y voy a leerles lo que él expresó en ese momento, que era su ilusión de ir al Mundial, y por la cual yo creo que también yo me vi identificado en eso, de ir con Panamá por primera vez a un Mundial. O sea, yo me monté en ese barco, digamos, debido a la fuerza que yo veía en esa idea y a la oportunidad. Él dice, tener la oportunidad de ir a un Mundial es la primera fase de un sueño que va más allá. Es la manera de ponerme a prueba como jugador, persona y atleta. El último ha sido el camino que como extranjero me permite agradecerle a Panamá lo que ha hecho por mí y mi familia. Es algo que no tiene palabras para describir, va más allá de eso. Y para los que somos extranjeros o no hemos nacido en Panamá, pero sentimos a Panamá como propia, digamos, como si fuera nuestro país también, es una manera de agradecer todo lo que este país bonito ha hecho por nosotros, por nuestras familias. Entonces, digamos que eso fue una idea para mí poderosa que hizo que nos embarcáramos en ese proceso que fue el Mundial Sub-24. Después empezó la gestión con estos tres personajes que ustedes ven ahí, que me incluyen. Está arriba Juan Antonio Piat, que fue la persona que empezó a gestionar toda la parte de logística, después de que habíamos recibido, obviamente, la contestación de parte de la WFF. Está también Luis Celi, que siempre siguió en absolutamente todo, igual que yo, haciendo la gestión de todo lo que tenía que ver con el cupo, los tryouts, todo lo que tenía que ver con armar el proceso, digamos. Con la armada del equipo técnico, con toda la gente que nos ayudó. Toda esa gestión no fue hecha únicamente por nosotros tres, digamos que nosotros lideramos esos procesos, pero todo el equipo estuvo gestionando. Cuando establecimos el equipo técnico, y es una parte importante, empezamos a tratar de involucrar otros profesionales en el Ultimate panameño, porque siempre hemos estado acostumbrados a no tener una preparación física, y más importante aún, no tener una preparación mental completa. Y yo creo que, digamos, para mí esa es la base de una buena preparación. Entonces, como equipo técnico, pues estoy yo como mentor. Están los preparadores físicos que se llaman Gabriel Fun y Aurita Wright. Ambos son entrenadores CrossFit nivel 1. La gente pasó por aquí. Y es súper importante recalcar en esa parte física que, aunque ellos son entrenadores CrossFit, la preparación de la selección no fue una preparación de CrossFit, o sea, fue una preparación orientada a los requerimientos propios del deporte, ¿sí? O sea, se orientó en fortalecer el core, en tener mayor fuerza, mayor agilidad. No fue llegar con un grupo de gente a alzar unas pesas en un gimnasio. Entonces, eso es importante mencionarlo, porque ellos hicieron ese trabajo de hacer un trabajo aplicado al deporte que nosotros practicamos. Y tenemos a nuestro psicólogo Neftali Montenegro, que para mí siempre ha sido la base, la parte mental de todos los procesos que he empezado en el Ultimate. Y bueno, él como psicólogo nos apoyó. Hubiésemos querido que el proceso en la parte psicológica y técnica fuera mucho más a fondo. Digamos que pudimos desarrollar un poco más la parte física, pero no tanto las otras dos partes, pero el proceso se dio así, y realmente pues esto fue lo que conformó el equipo técnico. Recibimos el aval de la Asociación de Ultimate Frisbee de Panamá,
el proceso, digamos, también hay que decirlo que tenía también ciertos detractores, no tanto por el proceso mismo, sino yo creo que por el momento en el que estábamos y mucha gente, digamos, alegaba falta de preparación y cosas que son ciertas, pero que nosotros igual seguíamos pensando que había que abrir la puerta. Había que abrir la puerta, había que poner a Panamá en el mapa, teníamos que ponerlo en el mapa, teníamos que saber en qué nivel estábamos, porque realmente las participaciones internacionales habían sido, por un lado, esporádicas, por otro lado, a veces reforzadas por extranjeros, o sea, había como que cierta incertidumbre de cuál es el nivel panameño real de Ultimate y sobre todo también había un antecedente muy grande, yo creo que fue una de las causas más importantes para que yo tomara la decisión de hacerme cargo de este proceso, y es que anterior a esta generación, digamos que había una generación de personas muy preparadas y de gente que juega muy bien Ultimate. Entonces, esa generación por edad ya no podía ir al Mundial. Y siempre me quedé con esa idea de que son muy buenos y ya nunca fueron. O sea, obviamente ellos probablemente vayan a poder participar en algún otro evento internacional, pero nunca como sub-24. Entonces, esa buena generación que había nunca pudo llegar a un mundial y para mí esta representación, digamos, esto que armamos era una manera también de honrar que ellos se vieran representados a través de, pues, de las personas que fueron a jugar el mundial y que fuimos a representar a Panamá, ¿no? Entonces también era una especie de homenaje para que todo el mundo entendiera que lo que estábamos haciendo era por la comunidad, para que la comunidad crezca, para que los objetivos cambien de aquí en adelante, para que se depuren los procesos, para que se mejoren los coaches, para que se mejoren los preparadores físicos, para que se le dé la importancia mental, a la parte mental, la importancia que requiere. Entonces, eso es algo importante de recalcar, y es que esto no es una presentación de un modelo a seguir, de un proceso, sino es nuestro proceso, es lo que nosotros pasamos y con la firme esperanza de que los procesos en Panamá están mejorando muchísimo y yo creo que cada vez vamos avanzando más y definitivamente, si nosotros seguimos empujando por buenos caminos y buenas cosas, pues seguramente los resultados van a venir para Panamá. Una parte súper complicada del proceso que fueron los recursos. Nosotros fuimos con recursos propios. Cada persona que hizo parte del mundial fue con recursos propios. La persona que ven a la derecha es Juan Antonio Piat. Cuando les conté que estaba encargado de la gestión, se encargó también de la gestión de estos recursos. Hicimos de todo. Hicimos rifas, hicimos cenas, hicimos un pool party, hicimos una recolección a través del GoFundMe, hicimos un montón de cosas para poder estar en el mundial. Hubo donaciones, hubo gente famosa en redes que nos compartió, eso hizo que donaran, salimos por la televisión en un canal de noticias pidiendo el apoyo. Hicimos muchísimas cosas en la parte de recursos para poder llegar al mundial. Digamos que esa fue la parte neurálgica, desgastante, difícil, pero también la parte donde cuando ya lo superamos, pues daba muchísima satisfacción, ¿no? Entonces, seguramente para todos los que han vivido procesos en Latinoamérica, saben que la parte de los recursos es el desafío más grande, pero yo lo que les quiero decir con respecto a eso, y mucha gente critica en muchísimos procesos, que los procesos son únicamente para la gente que tiene la posibilidad de pagarlos y no para los mejores. Y déjenme decirle que aquí había muchísima gente que no tenía la plata para ir y aún así seguimos perseverando y seguimos insistiendo y seguimos tocando las puertas y pasó. Entonces, si hay alguien allá detrás de esa pantalla que está pensando, es jugador, es bueno, pero
piensa que la plata siempre va a ser un impedimento, yo le digo que no, que siga buscando y que siga soñando y que siempre hay una manera, porque siempre hay una manera, nosotros la encontramos. Hay un punto en el que casi ni siquiera sabemos cómo, pero lo hicimos. Entonces, sí, el tema de los recursos es complicado, sí quisiéramos tener más apoyo, todo lo que quieran, pero aparte de eso, no puede ser el impedimento que haga que nos sigamos como latinoamericanos participando en procesos. Este es un ejemplo de la cena que tuvimos, que fue una de las partes más exitosas en la consecución de los recursos. Todo el mundo vendió boletos, todas las personas nos pusimos con sus familiares, conocidos, a tratar de vender la mayor cantidad de boletos posibles. La gente de la comunidad nos ayudó, ahorita los van a ver, nos ayudaron. El DJ es jugador de la comunidad de Frisbee de Panamá, la gente que cantó, todo el mundo nos ayudó y pues eso hizo, digamos, que lográramos conseguir los recursos. Aquí están hubo gente que nos apoyó, por ejemplo, CrossFit PTY fue el gimnasio que entrenó a los atletas en Panamá. Brio Post Training los entrenó en Chitré. Un atleta que teníamos que vivir allá, para los que no saben, pues Chitré es como a 3 horas de Panamá y el atleta vive como a 5 horas de Ciudad de Panamá y fue un proceso bien complicado, pero creo que de parte de él con muchísima entrega, dedicación y también, bueno, ese patrocinador, digamos, nos ayudó mucho a preparar, a que se pudiera preparar físicamente paralelo a sus compañeros. La gente de Río nos apoyó con el tema de uniformes para el entrenamiento. La Universidad Interamericana de Panamá hizo una valoración nutricional, por ahí hay unas fotos más adelante que las pueden ver, hizo una valoración nutricional de los muchachos para dar como un plan de nutrición personalizado para cada uno de ellos. No era un plan general, sino personalizado de acuerdo a sus condiciones. Las 3 personitas que ven abajo fueron las personas que cantaron, Alma, Rafa y Melissa. Lo interesante de esto, digamos, es que es gente vinculada a la comunidad de Ultimate que quiso poner su granito de arena. La gente de Gameplays, ahí está el logo en el medio, que nos ayudó para hacer los videos con los que recogíamos fondos, nos ayudan a filmar los entrenamientos, a tomar fotos y pues para ellos también agradecerles porque todas las personas que están ahí de una manera u otra hicieron que fuéramos a Alemania. Con el tema de la preparación, tuvimos una preparación física, técnica, táctica, psicológica, pero no quisiera, digamos, mostrar el proceso tampoco de una manera irreal. Nos faltó muchísima preparación, si bien teníamos teníamos los ingredientes para generar una mejor preparación, hubo muchísimas cosas que el proceso debió profundizar y no lo hizo. Y es un poco la invitación para el resto de procesos de que no se guarden eso, que pongan sus objetivos altos, que sus objetivos no sean los objetivos de simplemente participar e ir, sino que su objetivo sea ganar el mundial. Y no es una postura como egocéntrica o con ese espíritu, sino porque si usted se pone objetivos altos, su preparación va a ir depurada. Si usted no se pone objetivos altos, si usted cree que solamente consiste en ir y participar, pues una de las cosas que aprendí con el proceso es que no es así y que hay que ir con objetivos altos, con los más altos que se puedan lograr. Esto fue lo que les contaba de las mediciones que nos hicieron los estudiantes de la Facultad de Nutrición en la universidad y que, bueno, nos sirvieron para complementar, digamos, la preparación física. Estas son fotos, las que ven en el centro, son fotos de un taller de psicología que hicimos.
Las fotos de los lados pues son de ellos en el gimnasio. Y son nuestra preparación física y mental. Como les dije antes, nos hubiera gustado muchísimo andar mucho más en la parte mental y que fuera más fuerte ese proceso. Pero bueno, ya esperamos que lo más importante para nosotros es haberlo puesto en el mapa, porque antes de la selección nacional sub-24, antes de esta selección de Ultimate, el único equipo con psicólogo es Barrios Panamá. Entonces, qué bueno y el objetivo de Barrios es que todos los equipos puedan lograr involucrar, digamos, ese aspecto como un aspecto a trabajar en cada uno de los equipos. Y yo creo que, pues, es importante, es básico. Para nosotros es el pilar de un buen proceso. Significado de representar a un país. Esta parte es muy importante porque, como les comenté en el principio, no todos somos nacidos en este país, pero creo que sí, panameños en muchísimos aspectos. Todos tenemos también claro de dónde venimos y cuál es nuestro país y nuestra patria y demás, pero es innegable, digamos, para las personas que hicimos parte de esta selección y que no nacimos en este país, el amor que tenemos por Panamá. Porque, por lo menos en mi caso, como jugador de Ultimate y entrenador, me ha dado todo. Y pues eso para mí, digamos, tiene muchísimo valor, independientemente de donde haya nacido. Esta representación tenía eso, ¿no? Un gran significado y la razón por la que existe en esta presentación es porque casi todos lo mencionaron en su nota de voz, la importancia de representar al país. Uno de los pilares de esto es que fue un sueño cumplido. Estas fotos que ven son fotos de la inauguración y definitivamente fue un sueño cumplido. O sea, fue increíble, de verdad no se les puedo explicar lo que fue agarrar la bandera de Panamá con la bandera que están viendo ahí, que nos asignaron, y tener que dar una vuelta al campo mientras todo el mundo te está aplaudiendo. La verdad que es increíble. Es una sensación súper indescriptible. Todos coincidíamos como, creo que la vorágine que vivimos antes de pasar, de llegar a este punto, cuando llegamos a la inauguración y vimos esto y dimos esa vuelta, fue como, wow, de verdad estamos aquí. Creo que ahí, solamente hasta ahí entendimos que habíamos llegado ahí. Todavía algunos nos cuesta creerlo cuando lo hablamos en el chat interno de este proceso que se mantiene. Se habla de lo increíble que es todavía para nosotros haber logrado eso. La segunda cosa, el segundo pilar de esto de representar a un país es que fue para nosotros un hecho histórico. La primera representación de Panamá en un mundial. Yo tengo la gran ilusión como formador de categorías inferiores aquí, de juveniles, que Panamá sea campeón del mundo. Esa es mi gran ilusión. Y definitivamente, si en algún momento se logra, yo no sé cuántos años vaya a tomar y va a depender mucho de qué tan serios tomemos los procesos de aquí en adelante y de qué tan reales. Por eso decía que este proceso en verdad no es para nada un modelo. Es al contrario, la manera de enseñarnos muchísimas cosas que no se deben repetir para poder tener procesos exitosos. Pues sí fue un hecho histórico en la medida de ser el primero y eso representó. También representó el tercer pilar para nosotros, fue la felicidad que vivimos cada momento, cada segundo de esos, 8 días de torneo y 13 días en total en Europa.
que fueron increíbles y que cada momento que nos pasaba todo era chévere, todo era increíble y todo lo que estábamos viviendo era nuevo, la organización del torneo, las 2 sedes, donde desayunábamos, la gente que veíamos, la energía de las personas de todos los países, o sea, todo lo que vivíamos en el metro nos encontrábamos, al equipo de Austria, al equipo de Japón, todo el mundo los saludaba, o sea, realmente la vivencia que tuvimos fue increíble cada segundo de este proceso. Entonces, por eso la felicidad fue un pilar. El otro, muy importante, el cuarto pilar, fue unir hilos diversos. Estos 2 jugadores que ustedes ven aquí, se llaman Leo Vigildo Rodríguez a su izquierda, un jugador, como les dije, del interior, y es un jugador que para mí era muy importante dentro del proceso porque es un jugador que ha expandido el Ultimate de Panamá. Nunca nadie lo ha reconocido así, pero es un líder dentro del país. Ha ido a 3 o 4 sitios donde él, por cosas de su vida, ha vivido, sitios súper apartados del país. La gente que está en Panamá sí lo puede ver, pero los que no están en Panamá no. Sitios muy apartados del país y allá hay Ultimate, gracias a él. Entonces, para mí era muy importante incluirlo no solo por su calidad como jugador, sino por esto que representaba, por lo representativo que para mí, por lo menos, es dentro de su país y las cosas que hace con las maneras correctas, incorrectas, como todo, pero lo que genera para el último es muy positivo y para mí, pues, era un honor tenerlo en el equipo. Y Eric, que hace parte de Barrios Panamá, una fundación de la cual yo soy coach hace unos 5 años. Pues hace 4 años lo entreno, 5 años, no sé. Y hoy tiene 18 años, con lo cual se ha formado como jugador a través del proceso que nosotros hemos liderado. Y pues para mí es increíble que haya ido. Es impresionante haberlo podido llevar. Hubo un momento donde la televisión nacional quiso entrevistarlo por digamos, lo que cuenta su historia, de dónde vive, demás, y tener la oportunidad de ir a Panamá, a Alemania, que estoy seguro que fue muy grande para él, súper grande, pues es una de las cosas más bonitas que pasaron en este proceso. Y yo por eso lo resalto como uno de los pilares. Hay más historias dentro del equipo y creo que hay mucha gente que luchó muchísimo para estar en este equipo, pero quería recalcar estas 2 personas y estos 2 procesos. Y lo más importante, el quinto pilar de esto de representar a un país fue el aprendizaje. Definitivamente aprendimos muchísimo, muchísimo, muchísimo. Fue un aprendizaje antes, durante, muy grande, cada partido, cada cosa que había cuando no estábamos jugando también era un aprendizaje muy grande. La manera en la que calentaban los equipos, los drills que hacían, cómo se comportaban todo el resto de equipos, las organizaciones. La verdad que estábamos, digamos que absorbiendo todo el tiempo. Ellos en su condición de jugadores y yo en mi condición de mentor, tratando de absorber lo que más podía de todos los otros procesos para poder armar el nuestro, para poder armar el que tenemos que armar en Panamá, que no fue este. Yo quiero también dejarlo claro, este fue la puerta, pero sí tengo muchísimas ganas y hoy en día mucha fe de que vaya a pasar un gran proceso futuro. Seguimos con el tema del aprendizaje. Cuando nos íbamos ahí está una foto del campamento donde nos quedamos, porque ahorita les cuento más, pero nos quedamos en carpas. Y ese fue otro tema, solo que no hace parte de estos pilares, pero por ahí lo vamos viendo. Cuando estábamos en ese campamento,
pues nos retroalimentábamos de lo que ha pasado en el día y repasábamos las cositas que habíamos hecho acá. Y para tratar de mejorar cada día y sobre todo de que no nos costaran las cosas básicas en ciertos partidos que nos terminaron costando por momentos, cansancio y demás, pero digamos que el aprendizaje fue continuo. Y realmente de eso también estoy súper orgulloso de la que llevé, porque por la capacidad de recepción que tuvieron dentro del mismo proceso, por la capacidad de calma que creo que tuvimos todos, de volvernos a levantar y de seguir aprendiendo. Este fue el primer partido, Dinamarca, un partido rápido y difícil. Después tuvimos un juego, este fue el primer día, Dinamarca y Gran Bretaña. Gran Bretaña fue un juego durísimo, creo que el juego más físico del torneo. A mí me sorprendió el despliegue físico de ellos. No eran muy altos, a pesar de la persona que se ve en el centro. No eran muy altos y eso fue, digamos que también ese tipo de mitos que tenemos en Latinoamérica, que los jugadores son súper altos, los europeos, bueno, en este caso no era así, Gran Bretaña no era alto para nada, pero sí eran jugadores muy potentes. Potentísimos de piernas, veloces. La verdad fue, yo no jugué, pero se notaba el despliegue físico fuerte de ese equipo. Colombia vino el segundo día. Bueno, ahí aprovecho para decir que todas las fotitos tienen la marca de agua de los fotógrafos. Eso no recorté ninguna para que todas las personas que tomaron sus fotos las tengan, las que no las tienen, sí, porque fueron tomadas por nosotros. Entonces, el partido contra Colombia, hicimos muchísimas cosas buenas. Fue uno de los partidos que más me gustó del funcionamiento de Panamá, muchas cosas, sobre todo ofensivas. También cometimos muchos errores, pero fue un partido bueno. A mí me pareció uno de los buenos, sobre todo primer tiempo que jugamos. Después viene China Taipei, que perdimos en gol de oro. Realmente teníamos el disco en la última jugada, hicimos la jugada de gol, un llamado de trave, y la emoción que sentimos en ese momento cuando creímos que habíamos ganado el juego fue impresionante. Bueno, la decepción después de perder por gol de oro también lo fue, pero sobre todo lo que más pesó fue la sensación de haber estado tan cerca de ganar, porque para mí ganar es muy importante. No, vuelvo y pasa como lo que digo de que no es una cuestión de egos, sino de que un equipo se enfoque en eso, porque si no ganan no vale. Entonces eso a nivel competitivo, pero no es para frustrarse ni para pensar que uno no aprendió porque no ganó, para nada es con ese enfoque. Es nada más con las ganas de que nos vayamos metiendo en la cabeza que sí podemos ganar, definitivamente podemos ganar. Después vino Austria, que fue mi partido favorito del Mundial. Íbamos perdiendo 7-1 en el primer tiempo y los pelados no lograban, digamos que, descifrar la zona que ellos les estaban haciendo. Yo estaba tratando de explicarles que tenían una segunda línea de la zona muy débil, que estaban muy fuertes en primera línea, pero que su segunda línea estaba sola, porque tenían 4 personas en primera línea y demás. Entonces, cuando logramos descifrarlo y empezamos a hacer unos goles increíbles de largos y de todo, y fue súper emocionante. Recuerdo, de hecho, que el primer gol que hicimos, un largo súper chévere, y hicimos el gol, y las niñas de Irlanda que estaban ahí en la tribuna empezaron a alentarnos y demás, y el equipo se creció increíble. El segundo tiempo terminó 7-7. Y eso fue para mí el mejor desempeño que tuvimos en el Mundial a nivel deportivo, fue el mejor. Pues vino Japón, que son rapidísimos, realmente rápidos, y bueno, un partido que pasó muy rápido, igual que Estados Unidos pasó muy rápido.
Alemania. Esto es el último día. El último día ya estábamos Alemania y Estados Unidos, que también fue el partido con los alemanes, muy fuertes, muy físico, pero digamos que quedamos un poquito más impresionados con el nivel deportivo de otros equipos europeos, por ejemplo Gran Bretaña. No porque el equipo alemán no sea fuerte, sino porque digamos que teníamos otra expectativa y el equipo de Gran Bretaña sí nos pareció a nivel europeo increíble. Estados Unidos pasó súper rápido, fue nuestro último juego, ahí ya se había lesionado Félix y aquí pasó algo realmente destacable del espíritu deportivo. Cuando nosotros terminamos el juego y ellos se dan cuenta que nosotros teníamos un jugador lesionado, además de que éramos 12, pues se ofrece el médico a llevarlos a la concentración de Estados Unidos y va Joseph, nuestro capitán de espíritu, con Félix y lo atienden de una manera increíble, identifican el desgarro que tiene, que creo que era de 6 centímetros, le hacen la tomografía, o sea, le hacen absolutamente todo. Ahí ellos pudieron ver de cerca que tenían 2 fisioterapeutas aparte del médico, todo el staff de Estados Unidos, que era increíble. Pero es muy rescatable, digamos, eso, en el espíritu deportivo. Un equipo que, digamos, está tan arriba y estaban tan preocupados por lo que estaba pasando con nosotros a nivel de la lesión, y para nosotros fue muy chévere, lo valoramos muchísimo. Estas son imágenes de ese juego. Después vino Rusia, que también estuvimos muy cerquita, no sé si era un gol, no recuerdo, pero muy cerca. Faltan las imágenes de China, pero ese fue nuestro último partido, que también estuvo, no recuerdo todavía si un gol o 2, pero estuvimos muy ahí. Estas son imágenes del equipo completo, de la gente que representó allá. Y estos son nuestros jugadores, que se los va, hasta ahora aparecen los nombres, a través de los valores que yo identifiqué de ellos en ese proceso. En liderazgo están nuestros 2 capitanes, Luis Felipe Celi y Joseph De Franco, que era nuestro capitán de espíritu. El talento estaba representado en gran medida por Peter Gastelbondo y Andrés Duque, jugadores jóvenes, muy talentosos. A ambos les he dicho que si entienden su capacidad, pueden perfectamente ser unas máquinas literalmente, porque si fortalecen cosas mentalmente, van a poder son jugadores con una enorme capacidad, con un enorme talento. Perseverancia, aquí está Rommel Stanley y Leonel Carreiro. Siempre fue importante en el proceso esto, mantener la perseverancia y allá muchísimo más. La eficiencia en Thomas Weiner y Juan Piat, Antonio Piat, eran 2 jugadores que súper certeros. Cuando necesitaba un ataque certero, estaban ahí por eso. Y estos 2 jugadores que para mí representan la destreza, jugaron un mundial increíble ambos a nivel personal, súper, o sea, yo he jugado contra ellos, los he tenido que enfrentar, los he visto, los conozco, y creo que jugaron un nivel superlativo, su nivel. Jugaron un increíble mundial. Y la tenacidad representada por Félix Palmer y Eric, de ir avanzando. Esta es la primera parte, todavía no se vayan, es lo primero. Y me gustaría abrir la posibilidad de preguntas, y tenemos ahí unas imágenes más para terminar. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta a través del chat.
Ok. A ver, ¿cuáles son los planes a futuro? No sé si hablas personales o del Ultimate en Panamá. A nivel personal, pues yo estoy en el proceso de selección mixta. El mundial por ahora, digamos que está en incertidumbre, pero estoy en ese proceso como jugador y ese es el objetivo a corto plazo. Y en Panamá creo que hay muchísimos planes para que, para que haya mejores procesos y más grandes y con mejores resultados. Con respecto a lo de la comida y la carpa, fue súper difícil. La comida estuvo muy buena por parte de la organización. Nosotros agarramos ese paquete. Dormir en carpa muy difícil. Fue una de las partes más complicadas. Para mí fue duro y yo no estaba jugando. Así que les recomiendo a las personas que nunca han asistido a un mundial y que están pensando en esa posibilidad, que lo piensen muy bien, porque no era un tema de seguridad para nada, tampoco era un tema de comodidad con respecto a los baños, todo estaba súper limpio, nosotros estábamos en un lugar muy seguro, no tenía que ver con eso, sino que dormir en un colchón, en una carpa, nos podíamos bañar igual, o sea, no había problema con eso, sino que el desgaste, digamos que la comodidad de un hotel para un atleta que ha jugado un par de partidos era vital. Y yo creo que tomamos una decisión económica, pero fue algo que por lo menos eso no repetiría, porque creo que ahí los afectó. O sea, hubiera querido que estuvieran muchísimo más cómodos. Cómo manejar la motivación de un campeón en un campeonato en ese nivel, es decir, cómo mantienes al equipo. Súper importante, Ana, esa pregunta. Es muy difícil, es muy fácil mantener la motivación cuando no va ganando. Perder 10 juegos es muy complicado a nivel mental, definitivamente. Y sobre todo porque nosotros no teníamos la mentalidad de ir a perder. Yo se los dije a ellos desde el primer día. Uno puede perder un partido, eso puede pasar, pero no lo puede perder antes de jugar. Nadie puede salir a un campo a decir, yo voy a perder este juego porque no pasa nada, porque me voy a guardar, porque es un equipo muy fuerte, porque es el campeón mundial y mejor trato con los equipos con los que sí más tengo oportunidad. No. Nadie, ningún deportista, ningún atleta puede salir con esa mentalidad del campo. Siempre tiene que querer ganar. Entonces, es muy difícil, pero nosotros lo hablamos desde el principio y sobre todo hablamos de mantener la calma y de mantener el respeto. Y implementamos el respiro, y yo creo que esa fue la clave para que nosotros pudiéramos mantenernos sólidos a nivel mental. La foto que ustedes vieron en la parte de felicidad era por allá el tercer o cuarto día, porque estábamos felices de vivir ese proceso. Creo que eso nos ayudó. Perdón que van muy rápido con las preguntas. No quiero dejar a nadie por fuera de la pregunta. ¿Cómo manejar? Sebastián, fueron y son todavía certificados por tener poco tiempo, criticados por tener. ¿Crees que debieron esperar para ir a otro mundial mejor preparados o sirvió y fue el momento correcto? Mira, justo con este momento que estamos viviendo, muchísimo más pienso que fue lo correcto. Si me hubieras preguntado si pienso que fue el proceso ideal, la respuesta es no fue el proceso ideal. No fue un modelo para seguir para nada, en absoluto. Pero sí fue increíble. Y yo espero que esas 12 personas que me acompañaron tengan esas mismas ganas que yo tengo como jugador de volverlo a vivir. Y de prepararme, y ahorita que estoy entrenando en mi casa para ser jugador de la selección de Panamá, de la selección mixta, esa es mi motivación, volver a estar allá, pero ahora como jugador. Para mí sí fue el momento correcto, había que abrir la puerta en algún momento, más no el proceso ideal.
¿qué cambiarías del proceso? Si lo volviera a vivir, muchísimas cosas, prácticamente todo, pero en especial cambiaría la disposición de los atletas a recibir lo que se entrega. Creo que hay dos grandes problemas. Uno, la gente que cree que sabe mucho y como que no está atenta a recibir. O sea, no está, yo siempre digo que uno necesita vaciarse para poder empezar a retroalimentarse. Ese es uno de los problemas. Y el otro es la gente que le pone poco empeño a los procesos. Y eso también es muy dañino. Eso se lo cambiaría, pero también depuraría y mejoraría muchísimas cosas a nivel físico, la parte táctica, técnica. Yo siento que me equivoqué en entrenar tantas cosas de ofensiva y no entrenar tanto la parte defensiva. Yo también tuve errores, pero sí cambiaría muchísimas cosas del proceso. Pero no me arrepiento del proceso, eso necesito dejarlo muy en claro, porque no me arrepiento ni un segundo del proceso. ¿Cuál fue la prioridad a la hora de manejar las líneas y con tan poca gente y tantos partidos? ¿Cómo manejamos el desgaste físico? Uno, con preparación muy fuerte. La orientación del proceso fue física, la preparación física. El mayor reto fue cuando supimos que no íbamos a poder ser 14, sino además íbamos a tener que ser 12. Eso fue muy grave. Seguimos las recomendaciones de quien es hoy presidente, que nos hablaba de tomarnos 1 litro de agua después de cada partido, de tener siestas cortas, 1 o 2 horas, volver a reactivar. Por ahí tenemos videos de cuando yo les estaba haciendo masajes, todo ese tipo de recuperación, a veces 15 minutos en la piscina cuando llegábamos para tratar de recuperar. Yo creo que algo que nos favoreció, y no porque la carga del mundial no haya sido muy alta, es que solo habían 2 partidos por día. Entonces teníamos 1 en la mañana y 1 en la tarde, y por decirlo de alguna manera teníamos tiempo de recuperación. Y lo otro que nos favoreció fue la actitud en ese sentido de los jugadores. Ninguno de mis jugadores estuvo ni pensando en fiesta ni en nada por el estilo durante el mundial, y yo creo que eso es muy, muy importante, porque nosotros terminábamos, hacíamos la retroalimentación, cenábamos y todo el mundo a dormir. Y yo creo que eso durante el mundial fue importante para que ellos se mantuvieran, y obviamente estaban reventados en el último día del mundial, estaban reventadísimos, pero yo creo que nos logramos mantener por eso. Un poco tarde la reunión. El proceso de la selección de los jugadores, ¿cuánto tiempo llevó y cuál fue el sistema de recorrido de cada jugador para llegar a ser? A ver, este proceso no fue una selección. Sí hubo tryouts, en los tryouts participaron muchas personas y ahí sí hubo una selección, digamos, una depuración en cuanto a lo que consideramos que era el mejor nivel. Pero en el medio del proceso hubo personas que habían sido seleccionadas y no pudieron asistir por algún otro motivo. Entonces, en esa medida, no fue, si tu pregunta va orientada, por decir algo como pasa en Colombia, que se inscriben, no sé, 150 personas, 200 personas, hacen unos tryouts y ahí hacen una selección después de un proceso, no pasó así, aunque sí hubo tryouts. Pero las personas que terminamos yendo, o que terminaron yendo, fue digamos, porque pudieron cumplir con el proceso. Con la expresión de Ultimate de Panamá a nivel de selección, pensarían en traídos destinados a los jugadores de otras. Siempre, Osvaldo, pero yo creo que en especial una de las características que tuvo este proceso fue la inclusión que tuvo sobre jugadores que no son de la ciudad de Panamá, por ejemplo. O sea, la mitad del equipo era fuera de Ciudad de Panamá. Entonces, este fue un proceso sin eso y sin estrellas. Creo que esa fue una de las, otra de las características, que no fuimos a buscar a ninguna persona para reforzar por cuestiones deportivas, si no estaba, digamos, alineada con el resto del proceso. Pero yo creo que es importante que las personas de las provincias estén atentos a los procesos de lo que pasa en Panamá, porque hay que sopesar
en qué es lo más difícil, o sea, de qué manera es más fácil si que una sola persona o dos vengan a hacer los tryouts, ¿ok? Yo creo que hay que entender eso, pero para mí los procesos sí deben ser incluyentes desde todo punto de vista, desde luego, Osvaldo. ¿Crees que cada uno tiene un rol en el equipo diferente de su nivel de juego? ¿Es más importante ser tenaz o los otros adjetivos que nombraste de los jugadores? Casi que esa fue una estrategia que usé para poder, si se dan cuenta, en la presentación nunca salen los nombres de nadie, ni siquiera el mío, porque no es una cuestión de nombres, sino de lo que fue el proceso. Pero yo quería presentar el equipo, entonces por eso puse los nombres de los jugadores y además identificándolos con su principal característica. Pero no quiere decir que no tengan las otras, ni que los otros no sean tenaces, ni nada por el estilo. Y no considero que ninguna sea más importante que la otra. Sí considero que hay cosas que todos los jugadores deben tener en un proceso. Respeto por el proceso, por ejemplo. Pero no a nivel de capacidad, ninguna me parece más importante que la otra. Y definitivamente un deporte colectivo creo que se tiene que pensar es en complementos. No en capacidades individuales. A Rafael desde Argentina, qué bien. Saludos. ¿Qué recomendación darías a la comunidad para mejorar el tema de los recursos monetarios? Uno, que se unan, que toda la comunidad se una, que la unión, y sobre todo yo les recomiendo algo súper importante. Hay gente que simplemente trata o que simplemente destruye con todo lo que dice. Construyan, que lo que salga de su boca sea luz, que sirva para construir y no solamente para criticar. Yo siento que hay gente que se sienta alrededor de los procesos a criticarlo todo y puede que tengan razón en muchísimas cosas, pero al final eso no termina sumando. Entonces, si quieren que el deporte crezca, sumen ideas, aporten y que eso sea así. Fueron 3 estrellas. Bueno, eso no es una pregunta, pero si tienes una pregunta. ¿Ese equipo de selección sigue? ¿Tiene nuevos retos? Y si no, ¿por qué? Hoy en día no. Ese equipo no sigue entrenando. Hay 2 jugadores dentro del equipo que son papás. Bueno, hoy en día nadie está entrenando, pero, o sea, nadie está entrenando de manera colectiva aquí. Pero yo sí creo que hay nuevos retos para Panamá y también considero que hay jugadores que pueden hacer parte de esos procesos. Yo creo que tiene mucho que ver con cómo lo toma la persona que participa. Si la persona que participa en un mundial sigue con esa intensidad, y yo retomo las palabras de Luis Felipe cuando decía de un sueño que va más allá, si este ya se cumplió y va más allá. No sé cuál es el más allá. Si es ser campeón del mundo, me parece increíble porque esa persona va a tener que seguir trabajando todos los días hasta que eso pase. ¿Y por qué? Bueno, han sido varias razones, también éramos muy pocos. En un país donde no hay tanta experiencia técnica para liderar un proceso de selección y que no puedes fijar un objetivo de un mundial, cierta razón, ejemplo monetario, ¿cómo mantendrías motivados a los jugadores? ¿Cómo impulsar los procesos de ese estilo? Creo que este proceso es justamente un testimonio de que los procesos sí se pueden llevar a cabo a pesar de todos esos inconvenientes que hablas. Si la gente espera a tener las condiciones ideales para que las cosas pasen, las cosas nunca van a pasar. Hay que accionar y seguramente, como les dije, yo corregiría miles de cosas de este proceso que pasó, pero el hecho de que haya podido pasar, pues es un testimonio de que para los países, en verdad no sé de dónde lo preguntas, pero de los países a los que no han podido acceder, que accedan también a esto. Gracias, Sebas. Gracias, Sebas. I love you. Eso no es una pregunta, pero gracias. Gracias a ustedes por estar aquí, Carolina Gallo.
Gracias por compartir la experiencia, Sebas. Un saludo para todos. Gracias a ustedes por estar aquí. Creo que todos son parte y yo creo que esta es la invitación. Hay mucha gente buena aquí. Yo creo que Panamá está desmembrado en mucha gente buena y yo estoy seguro que si esa gente buena se une, este país va a tener una participación internacional importante, significativa, como debería ser. A ti, ya. Yo tengo, si no tienes más preguntas, unas foticos pequeñitas, si lo alcanzamos a ver en estos 5 minutos. En estos 5 minutos que nos quedan. Esto fue Frankfurt, porque, bueno, no todo fue estar jugando. Esta también es de Frankfurt, aquí recién llegábamos. Esta también es en el hotel en Frankfurt. Después tenemos esta, que fue en la inauguración. Cuando no estábamos jugando, estábamos divirtiéndonos dentro del torneo, que son muy chéveres. Las vivencias dentro de los torneos. Dormimos en carpa, durísimo. Ahí pueden verlo en las fotos, tenaz. Así nos levantábamos, como la foto que ven en la derecha, muertos de frío a pesar de que fuimos en verano. También disfrutamos. Desayunábamos siempre donde entrenaba el equipo olímpico de básquetbol de Alemania, por eso en la foto de la derecha. Y terminamos, la última ciudad que estuvimos fue Múnich después del Mundial, nos fuimos para allá. Y bueno, ahora sí, muchas gracias. Bueno, realmente agradecer a Sebastián Amaya por su excelente participación, compartirnos todo lo que fueron sus experiencias en un mundial, no es pequeña cosa, y realmente, Sebastián, muchas gracias por todo lo que has compartido, esa intimidad que muchas veces no se puede saber, solamente se sabe que llegó un equipo y no se sabe todo lo que hubo de fondo atrás, todo lo que costó, todo ese proceso difícil, las cosas feas que mucha gente no sabe, los problemas económicos, los problemas de estadía. Entonces, realmente muchas gracias por abrir esas puertas, realmente eso con todas las personas. Muchas gracias a las personas que están desde Argentina, a Rafael, a otra chica que nos escribe desde el equipo de Hammers. Ahí veo que nos escriben también desde España, Karim, también a todos los que están desde afuera, realmente agradecerles por compartir este momento con nosotros. Aquí también veo que tenemos a los futuros ponentes de otras presentaciones. Entonces, darle un poquito la palabra a Felipe Ledesma, que está ahí. Está bien, para ver si nos puede comentar un poquito de su charla, que va a ser el día lunes a las 8 de la noche. Y para todos los demás que puedan también conectarse. Buenas tardes a todos. Seba, gracias por los relatos, buenísimo. Sería chévere también escuchar de los mismos jugadores algunas de esas experiencias que vivieron, que seguro están riéndose por ahí, acordándose de todo. Porque al final lo que queda son esos recuerdos buenísimos, ¿no? El lunes, bueno, mi charla va enfocada un poquito distinto de todo esto. Va más enfocada a lo que estamos viviendo ahorita mismo en la cuarentena y el regreso a las canchas, que esperemos sea pronto. Sabemos que está difícil, pero esa preparación física, cómo puedo yo entrenar durante la cuarentena, los riesgos que presenta ese regreso a la cancha después de tiempo en inactividad física, y hablar un poquito sobre esas herramientas que tenemos como atletas, pues. Muchísimas gracias, Felipe. Entonces, sin más, invitarlos a la charla del día lunes, 8 de la noche, Panamá. Ya saben, los demás horarios, adaptarse, 8
de la noche en Panamá. Esta charla va a ser